En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Impacto de meteoritos, glaciaciones, cambio climático, agujero de ozono. Nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años y ha sobrevivido a situaciones extremas que son difíciles de imaginar. Se estima que seguirá siendo habitable durante los próximos 500 millones de años, a no ser que al ser humano le dé por adelantar esta situación. Hola, José. Buenas, Antonio. Y no sería extraño que eso sucediese. A lo largo de todos los miles de millones de años en los que la vida en la Tierra se ha mantenido a pesar de grandes desastres geológicos, atmosféricos, astronómicos e incluso biológicos, la humanidad a veces parece empeñada en acelerar el proceso de autodestrucción. En el siglo XX se dieron varios momentos en los que la vida en el planeta estuvo seriamente comprometida. Con nuestro habitual desparpajo, os contaremos algunas situaciones reales de cuando casi se fue todo al... Pues vamos a empezar a relatar estos sustos con lo que sucedió el 24 de enero de 1961. Durante la madrugada de ese día, un bombardero B-52 Stafford 3 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaba un vuelo rutinario con armamento nuclear a bordo. Nada, poca cosa, solo transportaba 2 bombas termonucleares Mark 39, cada una con una potencia estimada de 4 megatones, lo que equivaldría a más de 250 veces la bomba de Hiroshima. Algo más potente que una bombita de peste. Hasta ahí, todo normal. El vuelo transcurre con normalidad hasta que el avión comienza a desestabilizarse y las 2 bombas fueron liberadas accidentalmente sobre los campos de Goldsboro, en Carolina del Norte. Una de las bombas cayó sin incidentes, no explotó. La otra... tampoco. Y hasta aquí, el primer susto nuclear del programa. Espera, José. ¿Es verdad que eso de que caigan 2 bombas nucleares por accidente y no exploten tuvo que asustar a propios y a extraños? Lo que tiene especial este caso es que cuando fueron a recogerlas, se percataron, con horror, que una de las 2 bombas había activado 3 de sus 4 mecanismos de detonación. Vamos, que estuvo peligrosamente cerca de explotar. Si no hubiese sido por aquel pequeño interruptor de seguridad de bajo voltaje, aquello habría sido una de las peores catástrofes de la historia. Si la bomba hubiera estallado, se estima que la onda expansiva habría alcanzado Washington, Nueva York y Filadelfia, provocando millones de muertes y dejando la costa este de Estados Unidos inhabitable por la radiación. Por este motivo, parte de esa bomba sigue enterrada en la zona, ya que las autoridades consideraron demasiado peligroso excavar en busca de todos los restos. Para evitar más riesgo, el gobierno compró el terreno y lo declaró zona de exclusión. Pues vamos a avanzar un añito más después de este suceso para encontrarnos con otro susto de los gordos. Nos metemos en el año 1962, con la Guerra Fría viviendo los días de su máximo esplendor. La cosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética está más tensa que Koya y Kabuto en la ITV. En el mes de octubre de dicho año, los estadounidenses descubren que los soviéticos han instalado misiles nucleares en Cuba, a tiro de piedra de Florida. El presidente Kennedy se reúne de urgencia con su gabinete de crisis y comienzan a valorar todas las opciones que se le ocurren, desde bombardear las bases de misiles, negociar o directamente invadir Cuba. Al final, deciden que, por lo pronto, van a bloquear los accesos marítimos a la isla para que, por lo menos, no lleguen más misiles. Y claro, esta decisión no le sienta nada bien al presidente Khrushchev. Nadie lo sabía en ese momento, pero estábamos a un par de malas decisiones de un apocalipsis nuclear. En la noche del 1 de octubre de 1962, el B-59, el submarino insignia de la flota soviética, partió en secreto hacia Cuba con la intención de establecer una base naval cerca de La Habana. Este submarino estaba armado con torpedos nucleares hasta en el periscopio. Por entonces, la Armada de los Estados Unidos ya tenía un protocolo para cazar submarinos denominado Hunt to Exhaustion, algo así como cacería hasta el agotamiento. Cualquier submarino que fuera localizado en la zona debía salir a la superficie e identificarse sin excusas. Si un submarino se negaba a emerger, había que estar listos para atacar. Con este panorama llegamos al 27 de octubre de 1962, que es el día en el que la Armada estadounidense descubre el submarino soviético. Empezaron a lanzar hacia el submarino unas cargas de profundidad de señalización, pero, por algún motivo, el B-59 no recibió la información sobre el tipo de carga que le estaban lanzando. Total, que la tripulación pensó que la guerra había empezado. A esto únele las condiciones que estaban viviendo dentro del submarino.
Sin apenas luz ni agua, algunos se desmayaban por el calor tan insoportable que sufrían. Así que el capitán Valentín Grigorievich Savitsky ordenó al oficial encargado del torpedo nuclear que lo preparara para dispararlo. Pero para disparar el misil se necesitaba la autorización de los otros dos oficiales de mayor rango que estaban a bordo. Uno de ellos, Vasily Arkhipov, se opuso al lanzamiento y convenció a Savitsky para que saliera a la superficie y esperase instrucciones desde Moscú. Y eso fue lo que sucedió al final. El lanzamiento del misil nuclear no se realizó, y desde Moscú dieron órdenes al submarino B-59 para que regresara a la Unión Soviética. Esta historia se destapó en la Conferencia de La Habana de 2002, donde conmemoraron el 40 aniversario de la crisis de los misiles de Cuba. Reconocieron que este fue el momento más crítico de la Guerra Fría. La guerra nuclear estuvo mucho más cerca de lo que se pensaba, y llegaron a admitir que Vasily Arkhipov salvó al mundo. Menos mal que este hombre mantuvo la calma, que si no... Pues nos habría privado del siguiente momentazo que os vamos a contar. Otro de esos en el que la humanidad estuvo a punto de verse envuelta en un estropicio nuclear. Dale, Antonio. Eso es, porque un 26 de septiembre de 1983, la Unión Soviética estuvo a punto, pero muy a punto, de liar la parda y comenzar una guerra nuclear a gran escala. Todo empezó en la mañana de aquel día cuando el teniente coronel Stanislav Petrov, de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética, estaba de servicio. De repente, en su pantalla apareció un mensaje claro y directo. El sistema de alerta le informaba de que un misil estadounidense había sido disparado. Al poco rato, el sistema luego le mostró que había otros 4 misiles más en camino. El nivel de emergencia era máximo y Petrov debía tomar una decisión de vida o muerte porque la información que tenía a su disposición era lo suficientemente confiable como para convencer a sus superiores de que era hora de responder con un ataque nuclear. El Kremlin tenía presente que un ataque nuclear de Estados Unidos era una posibilidad real, dado el tono beligerante que usaba Ronald Reagan, el entonces presidente. Los soviéticos veían al gobierno de Reagan preparado para lanzar un ataque nuclear preventivo contra la Unión Soviética. Pues fíjate, todo esto hacía que la decisión de Petrov fuera aún más difícil. Tenía razones de sobra para creer que si alertaba a sus superiores, desencadenaría una represalia nuclear que tendría un impacto en todo el planeta. Así que ya nos podemos imaginar a Petrov frente a la pantalla y un aviso que alertaba de que 5 misiles estadounidenses estaban a menos de un minuto de impactar en la Unión Soviética. Debía informar a sus superiores ya. La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. ¡Rápido, Petrov! ¡Haz algo! Y vaya si lo hizo. No hizo nada. Efectivamente. Petrov entendía demasiado bien el clima político del momento y había estudiado bien los protocolos de guerra. Por eso no podía creer que Estados Unidos hubiese lanzado solo 5 misiles, más sabiendo que la estrategia soviética era la represalia inmediata con armamento nuclear. Esa alarma no tenía ningún sentido estratégico. Se saltó el protocolo que le obligaba a informar inmediatamente a sus superiores y dejó pasar el tiempo. Su intuición resultó acertada. No había ningún ataque en marcha. Todo se debía a un error del sistema de alerta temprana, que había confundido unas extrañas formaciones de nubes en la estratosfera con misiles intercontinentales. No veas, Antonio, nunca sabremos con certeza qué habría pasado en una realidad alternativa, pero, considerando la mentalidad de la época, las posibilidades de que la URSS hubiese respondido con un contraataque nuclear eran altísimas. Pues lo más irónico es que nadie se enteró de lo que estuvo a punto de ocurrir. El incidente permaneció en secreto durante 15 años. Lo que no se mantuvo en secreto durante tantos años fue otro momento que estuvo a punto de costarle a la humanidad otro escenario de guerra nuclear. Y esta vez fue también en 1983, un año bastante crudo. Fue el año en el que España se plantó en Eurovisión con aquel himno llamado ¿Quién maneja mi barca? Nos paramos en el mes de noviembre de ese año. A la OTAN se le ocurre que es una buena idea realizar un simulacro militar ante un hipotético conflicto nuclear por parte de la Unión Soviética. A este ejercicio militar lo llamaron Able Archer 83. Como aquel peligro al final no se dio, puedo decir que hubo una graciosa casualidad con este tema. Resulta que el mismo día en el que la OTAN comenzó el simulacro, los servicios de inteligencia soviéticos iniciaron una investigación para detectar cualquier indicio de un ataque nuclear. Menuda casualidad. El Reino Unido e Inglaterra también estaban participando en el simulacro junto a los Estados Unidos, y lo que hizo saltar las alarmas en Moscú fue precisamente el incremento repentino de comunicaciones inusuales y cifradas entre Estados Unidos y Reino Unido. Esto encajaba con una fase de preparación de un ataque nuclear. Además, durante el ejercicio, las fuerzas de la OTAN simularon una escalada de alerta desde DEFCON 5 hasta DEFCON 3, que indica que se está preparando la movilización de fuerzas militares. Y claro,
Esto para los soviéticos era la confirmación de que la guerra era inminente, así que activaron su arsenal nuclear. Lo que pasó fue que nadie informó a la Unión Soviética de que todo lo que estaba detectando era un simulacro. Y cuando a los Estados Unidos llegaron noticias de los preparativos de guerra que estaban haciendo los rusos, empezó a cundir el pánico. En este punto hay que reconocer el temple y el sentido común del teniente general Leonard Pearson, un subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa que se percató de la inusual actividad militar en la Unión Soviética y que, en lugar de dejarse llevar por el clima prebélico y activar una respuesta militar, optó por la prudencia. Leonard Pearson informó a sus superiores y les sugirió que terminasen el simulacro antes de tomar cualquier tipo de medida más drástica. Y menos mal que le hicieron caso. En cuanto la OTAN terminó aquella ocurrencia llamada Able Archer 83, la escalada de tensión se desinfló. Así que sí, en 1983 la humanidad estuvo seriamente amenazada por guerras nucleares. Un simulacro demasiado realista y una serie de malentendidos estuvo a punto de cargarse Eurovisión para siempre. Eso sí que habría sido una auténtica pena. Pero venga, José, no te disperses y terminemos el programa con otro de esos momentos que podría haber causado mucho daño a la humanidad. Y ya que hemos seguido cierto orden cronológico, nos vamos a la maravillosa década de los 90. Para ser exactos, el 25 de enero de 1995. Recuerdo que toda España le hizo la rima pertinente a Ramón García cuando felicitó al país la entrada del nuevo año por Televisión Española. Pues ese día casi nos hincan otro conflicto nuclear. Y mira que ya por entonces no existía ni el muro de Berlín ni la Unión Soviética. Lo que pasó fue que un grupo de científicos noruegos y de Estados Unidos lanzaron un cohete que tenía como objetivo estudiar las auroras boreales. El cohete alcanzó una altura considerable, hasta el punto de activar las alarmas en Moscú. Los militares rusos, siguiendo el protocolo de defensa nuclear, alertaron al entonces presidente Boris Yeltsin, quien recibió el famoso Szeged. Szeged no era la marca del vodka que se jalaba Boris Yeltsin con los cereales del desayuno. Que por cierto, José, ¿sabías que fue tal la fama que tenía la afición del presidente ruso por el vodka que en Francia sacaron una marca de esta bebida llamada Boris Yeltsin? No lo sabía. Yo solo bebo zumo de mandrágora. Y esa publicidad gratuita no nos beneficia en nada, Antonio. No sigas por ahí que estás cometiendo un error. Es verdad, compañero. Pero ya sabes, el que tiene vodka se equivoca. Mientras Antonio va recuperando la cordura, déjenme explicarles, querida audiencia, que el Szeged era el nombre con el que se conocía el maletín nuclear ruso, un dispositivo clave en el sistema de mando y control de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia. El Szeged no tenía los botones que activaban el lanzamiento de misiles. Servía sobre todo para autentificar y transmitir órdenes a las fuerzas nucleares. Pues aquel mes de enero de 1995, por primera vez en la historia, un líder ruso tuvo que considerar la posibilidad de hacer uso del Szeged para ordenar un contraataque nuclear. El problema radicó en un fallo de comunicación. Aunque Noruega había informado a 30 países sobre el lanzamiento del cohete científico, el mensaje no llegó a las autoridades rusas encargadas de la defensa estratégica. Lo que hizo este incidente especialmente peligroso fue que Yeltsin y su equipo tuvieron solo unos minutos para decidir si respondían al supuesto ataque. Afortunadamente, optaron por la prudencia. Al analizar la trayectoria del objeto, se dieron cuenta de que no representaba un peligro real. El cohete cayó en el océano sin causar daños y la crisis se evitó. Una vez más, actuar con calma y no dejarse llevar por la ceguera del miedo y de las prisas evitó que se produjese una guerra con consecuencias devastadoras. Pero como no hay mal que por bien no venga, este incidente subrayó la fragilidad de los sistemas de alerta temprana y estableció la importancia de una comunicación clara y eficiente entre naciones, incluso en tiempos de paz, o de paz relativa. Así es el progreso. Durante siglos la humanidad temió a los dioses, a la peste negra y a los bárbaros. Hoy, nuestra mayor amenaza sigue siendo cualquier malentendido entre un tipo con corbata y otro con un maletín. Lo que no tengo claro es si hemos sobrevivido por prudencia o simplemente por suerte. Yo diría que por suerte, y desde que te conozco, por mala suerte. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.